mismo capítulo 14, del 1 en adelante, vemos cuando los discípulos ya sabían que habían matado a Juan Bautista. Ya ellos estaban asustados porque, y me imagino que dijeron: Señor, ¿y ahora qué? También nosotros los vamos a morir. Acaban de matar a Juan Bautista y también nosotros ahora los vamos a morir aquí ahogados. Me imagino que eso pasó en la mente de aquellos discípulos. Y ellos pensaron que en ese momento, cuando empezaron, dice la barca, en tanto estaba ya muy lejos de tierra y a sola golpeaba pues soplaba el viento en contra antes del amanecer. Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, ¿qué pasó? Se asustaron. Porque imagínense, ellos, me imagino que temblaban de miedo. Estaban angustiados, que la barca se empezaba a hundir. Y solo ellos dijeron: wow, hoy aquí nos morimos. Y ven de repente algo que viene en contra de ellos. Ellos no podían distinguir quién era el que venía, sino que vieron, dice Jesús vino hacia ellos caminando sobre las aguas. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: es un fantasma. ¿Cuántas veces tú y yo, cuando viene un problema, una dificultad, decimos: este es un fantasma, este es un dragón, es este problema que yo tengo? Nos desesperamos y no hayamos qué hacer y empezamos ¿a qué? A hundirnos, a ahogarnos en un problemita tan chiquito. ¿Pero por qué? Porque por esa falta de fe que nosotros tenemos. Porque cuando nosotros tenemos puesta la mirada en Jesucristo, yo te digo que no importa el problema, la enfermedad, la dificultad que tú estés pasando, no importa cuál sea lo que tú traes en esta tarde, pero si tú le crees al Señor, si tú te llenas de las promesas de Dios, tú vas a ser bendecido, porque es a través de la fe como nosotros podemos recibir esas bendiciones. Así es que dice, se asustaron y exclamaron: es un fantasma, y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús, ¿qué les dijo Jesús? Enseguida Jesús les dijo: ánimo, no temas. Así hoy en esta tarde Jesús te está diciendo: ánimo, no temas. Ánimo, si te han dicho que tu enfermedad ya no tiene cura, ánimo, no temas, dice Jesús. Si tu matrimonio ya no tiene problemas, ánimo, no temas, dice el Señor, que yo estoy contigo. Si tu hijo anda en drogas, anda metido en problemas allá afuera, en pandillas, yo no sé, si te has quedado sin trabajo, si no tienes dónde vivir, qué comer, Jesús te dice hoy: ánimo, yo estoy contigo, yo nunca te he abandonado, yo siempre estaré en las pruebas, siempre en los momentos difíciles yo estaré contigo. Pero nosotros tenemos que creerle al Señor, porque cuando vienen las circunstancias a mi vida, yo digo: yo creo en el Señor, pero el problema me agobia. Como aquellos discípulos cuando vieron que esa barca ya se hundía, ya perdieron la fe. Vemos algo cuando el Señor le dijo: ánimo, no temas, soy yo. Pedro contestó: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Algo que me llama muchísimo la atención dentro de esta palabra: Pedro, cuando se dio cuenta que era Jesús, ¿qué le dijo Pedro? ¿Qué le dijo Pedro? Yo quiero que compartamos todos juntos. ¿Qué le dijo Pedro? Si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando. Vean qué atrevido fue Pedro. Y eso es lo que tú y yo estamos invitados a esta tarde. Así como Pedro
Pedro se atrevió. Así como Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Algo que de verdad les digo, Pedro, que era un hombre, un pescador, un hombre sencillo, un hombre humilde, un hombre que tal vez nadie lo tomaba en cuenta, pero le creyó al Señor. Aunque era el hombre tal vez que nadie creía en él, porque era, si nosotros vemos aquí en el libro en el Evangelio de San Mateo, vemos todo lo que Pedro hizo. Pero a pesar de eso, Pedro tenía algo especial. Vemos que Pedro, desde el momento que el Señor le hizo el llamado, Pedro le dijo sí al Señor. ¿Y qué le dijo Jesús? Tú eres Pedro, y en ti edificaré mi iglesia. Y así como Pedro le creyó al Señor y sabía, por eso le pregunta: si eres tú, haz que yo camine. Miren qué buena pregunta. Nosotros cada día tenemos que preguntarle al Señor: si tú estás conmigo, ¿de qué yo me voy a preocupar? Si sé que tú es que vas delante de mí, tú eres el que abres caminos donde no los hay. No importa la circunstancia que tú estés viviendo en esta tarde. Yo no conozco lo que tú estás pasando, pero Dios sí lo conoce. Y dice: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo: ven, Pedro, como te dice a ti y a mí en esta tarde. Ven a mí. ¿Qué pasó? Aquel hombre tuvo fe, fue el único que se atrevió a decirle. La barca iba llena de todos los discípulos, iban todos ahí, pero fue el único que se atrevió a decirle a Jesús. ¿Qué pasó? Jesús le permitió que él caminara sobre las aguas. Imagínense algo tan importante. Pedro empezó a caminar. Me imagino que iba ahí: wow, Señor, qué bonito es caminar encima de las aguas, y estoy contigo, nada me pasa. Pero ¿qué pasó en ese momento? Algo que nos pasa a nosotros en nuestro diario vivir, algo que también nosotros vivimos es eso. ¿Qué empezó? Cuando él empezó a caminar, confiado que el que estaba con él era poderoso, el que lo podía todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Él quitó la mirada de Jesús en ese momento. ¿Y qué pasó cuando él empezó a quitar la mirada de Jesús? Empezó a hundirse. Y así nos pasa a nosotros también cuando tú y yo apartamos la mirada del Señor. Cuando tú tienes ese problema, en medio del problema empiezas a clamar: Señor, mira que este problema, mira, Señor, que aquí, mira, Señor. Pero tanto que nos agobia el problema que nosotros apartamos la mirada de Dios y ponemos ese problema más grande que Dios. Y cuando tú y yo ponemos ese problema más grande que Dios, es ahí donde no vamos a ver bendición. ¿Por qué? Porque estamos apartando la mirada de Dios. Cuando a veces nosotros tenemos una dificultad grande, en vez de refugiarnos en los pies de Jesucristo, vamos a buscar allá afuera donde no hemos perdido nada, donde el brujo, que nos tiren las cartas, que nos hagan esto, que lo otro. Estamos apartando la mirada del Señor. Y es ahí donde en vez de ayudarnos nos vamos a empezar a hundir más y más. Pero cuando nosotros ponemos la confianza en el Señor, la mirada de Jesucristo, en el que todo lo puede, nosotros vamos a ser más que bendecidos. Amén. Así que dice Jesús: gloria al Señor, bendito sea Jesús, que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo: ven, Pedro, baja de la barca. Y empezó a caminar sobre las aguas en dirección de Jesús. Pedro, en dirección